Hasta Pablo Iglesias está presionando ya al Gobierno para que convoque elecciones anticipadas. El que es el socio de referencia del Ejecutivo, Podemos, cree que el actual Gobierno está ya agotado y no puede seguir gobernando, con lo cual exige que convoque comicios incluso antes de la próxima convocatoria de municipales y autonómicas, previstas, como saben, para el próximo mes de mayo. Desde el Gobierno, sin embargo, miran hacia otro lado. La portavoz, que ha sido hoy preguntada después del Consejo de Ministros, ha dicho que es el Ejecutivo el que establece su propia agenda y marca sus propios tiempos, aunque eso sí, respeta la opinión de cualquiera, incluso la de Pablo Iglesias. El caso es que nuestro Gobierno parece inmune a todos los escándalos que van apareciendo. Hoy uno más, el de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que al parecer también compró inmuebles a través de sociedades instrumentales con 2 testaferros y, en fin, viene a sumarse a la ya larguísima lista de ministros que se ven afectados por lo mismo, que era una cosa que Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, dijo que jamás toleraría, lo de las sociedades interpuestas, y sin embargo no sabemos cuántas tiene ya en su Gobierno. Mientras tanto, seguimos muy pendientes de la situación en Cataluña, donde hemos sabido que los jueces y magistrados tratan de huir. En el último año, hasta 43 han solicitado el traslado para buscar destinos menos comprometidos que los que tienen en Cataluña. Y lo hemos sabido después del último ataque al domicilio del juez Pablo Llarena. Como saben, los cachorros de la CUP, los activistas de Arran, atacaron su domicilio con pintura amarilla. Y hoy mismo, esta pasada madrugada, han atacado con pintura roja una comisaría de la Policía Nacional en Tarrasa. En fin, así están las cosas en Cataluña, asunto del que nos ocuparemos, al igual que hablaremos también de qué es la libertad de expresión para los de Podemos. Resulta que hemos visto a Juan Carlos Monedero tratando de reivindicar qué es libertad de expresión cuando se ataca a otros, pero no cuando se les ataca a ellos. En un programa de televisión le han sacado los colores. Se lo vamos a contar, así que bienvenidos a Distrito Televisión, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Lorenzo Abadía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. José Barceló, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A vosotros, muy buenas. También con nosotros Juan Carlos García. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Muy buenas noches. muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y de inmediato se incorpora con nosotros otro invitado mientras les vamos planteando el primer tema de la jornada. Resulta que hoy nos ha sorprendido Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, cuando en una entrevista en Cataluña Radio ha venido a decir algo así como que el Gobierno está ya agotado, no puede seguir gobernando con tan pocos diputados, las posibilidades se le agotan, con lo cual cree que es momento de convocar elecciones anticipadas muy pronto, incluso antes de que se celebren los comicios municipales y autonómicos. No soy ingenuo. Sé que a día de hoy es muy difícil que el PDeCAT y que Esquerra Republicana de Cataluña puedan apoyar el acuerdo de presupuestos. ¿Tiene sentido que un gobierno que tiene 84 diputados en el Congreso gobierne a través de decretos? Lo que sería sensato sería hacer elecciones. Lógicamente, la ministra portavoz, al acabar el Consejo de Ministros, en su habitual comparecencia, ha sido preguntada por los periodistas a este respecto. Isabel Celaá ha mirado hacia otro lado, ha dicho que respetan enormemente la opinión de Pablo Iglesias, pero que no les afecta en lo más mínimo, puesto que es el Gobierno el que marca su propia agenda y establece sus propios tiempos. Con respecto a lo que dice Pablo Iglesias, pues aceptamos las consideraciones de todo el mundo. El Gobierno es lo suficientemente modesto como para que todo el mundo le aconseje y le pueda decir cosas, pero realmente no nos sentimos rehenes de opinión alguna y pensamos que el Gobierno mantiene su propia agenda y hay talento suficiente como para marcar los tiempos desde el Gobierno. Pues este modesto Gobierno dice que por el momento no tiene intención de adelantar las elecciones. Juan Carlos, ¿crees que podrá mantener esa postura o realmente se verá obligado a hacerlo? Yo creo que no, porque además sus socios tienen claro el tema de los presupuestos, lo ha dicho claramente Pablo Iglesias. Yo creo que con los presupuestos heredados y prorrogados no se pueden cumplir todas las promesas que han hecho y además yo creo que sería inédito que un gobierno de 84 diputados siguiera adelante durante tanto tiempo. Ahora mismo ya el gobierno está andando como un zombi, está absolutamente cao y cada día que pasa van cabreando a más gente. Yo creo que Iglesias, que es un tipo bastante listo, se está dando cuenta de que lo único que pueden hacer en su caso es caer, a pesar de todos los aparatos propagandísticos de los que dispongan, ¿no? Entonces yo pienso que cada día que pase va a ir siendo incluso peor para ellos.
José, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que Pablo Iglesias está intentando marcar también los ritmos y marcar un poco los plazos de la convocatoria electoral y también los plazos del gobierno. No tenemos que olvidar que está funcionando un poco como un vicepresidente en la sombra, ¿no? Es el que está marcando un poco incluso el camino que debe seguir el gobierno. Lo hemos visto incluso cómo se ha sacado tajada en la cuestión de la sentencia de las hipotecas, ¿no? La sentencia del Supremo. Hemos visto cómo ahí también ha continuado manteniendo su gente en la calle, intentando reclamar también pues cuestiones que no diera la sensación de que Podemos estaba quedando al margen del discurso del gobierno, ¿no? Y incorporarse a la reclamación también, o sea, mantener al gobierno, pero intentar ni dejar de darle agua, ni darle toda el agua necesaria para que pueda vivir, es decir, que vaya un poco también como esa zanahoria que va tirando del burro, ¿no? Sin que llamemos con esto burro al gobierno, pero sí intentar mantener al gobierno un poco al compás que le puede interesar en su estrategia electoral para intentar seguir quitándole votos al Partido Socialista, que en definitiva va a ser un poco la estrategia electoral de Podemos, no continuar perdiendo votos, sino volver a intentar ganarlos. Lorenzo, ¿tendremos generales antes de las autonómicas? Bueno, aquí dijimos que sí. Bueno, pues mira, se aproxima esa posibilidad. No hace demasiado tiempo. Lo que pasa es que esgrimíamos un argumento muy concreto, entre los muchos que hay, obviamente, que era el hecho de que la hinchazón a la que está sometiendo Tezanos al CIS, a las encuestas del CIS, es decir, esa mentira no se podía mantener durante meses y meses y meses. Pero hemos visto que está ocurriendo, o que ha ocurrido exactamente lo contrario, que ante la inmediatez de las elecciones andaluzas, Tezanos ha decidido y ha optado por meter, perdóname la expresión, algo de cocina a las propias encuestas, porque sin ellas, es decir, utilizando la argumentación utilizando falaz la crítica que le habían hecho anteriormente, de no aplicar esos parámetros, ¿queríais cocina? Pues tomad. Claro, claro. Doble cocción. Claro. O sea, bueno, lo que él en realidad lo que hace es, o lo que piensa es, si sigo con el procedimiento anterior, me voy a 18 puntos, o no sé qué barbaridad, 14, 15 puntos de diferencia. Y claro, dentro de 3 semanas me van a sacar los colores, en fin, yo creo que me va a reñir hasta el propio presidente del gobierno, que por cierto, seguro que es quien me ha dicho que esté haciendo esto, ¿no? Entonces, el argumento que esgrimíamos para decir que las elecciones no podían ser dentro de 18 meses, un poco se nos viene abajo. Por otro lado, yo creo que pese a lo que estamos oyendo, a Podemos en este momento no le interesan las elecciones, o sea que yo sigo creyendo que están pues bueno, haciendo una especie de sobreactuación en relación con el... Pero claro, la pregunta es, ¿a quién le convienen las elecciones ahora? De los que están en el... Según expectativas electorales, ¿a quién le convienen? ¿De la coalición? No, de todos los partidos que se presentan. Bueno, yo creo que a Ciudadanos le conviene. En cambio, a la coalición, que a fin de cuentas de la coalición se trata, en este momento pues probablemente no le interese a nadie. Por otro lado, y termino, al propio Podemos, lo que a mí me parece que lo que no conviene es que se mantengan los presupuestos de Rajoy. ¿Por qué? Pues porque lo que querían ellos era llegar a unas elecciones diciendo, señores, miren, gracias a nosotros el gobierno ha hecho esto, esto, esto y esto. Y total, como los platos siempre se suelen pagar un poquito más tarde, del momento en que se disfrutan las viandas, por decirlo de algún modo, entonces, bueno, pues yo creo que tenían allí un buen regate en corto. Se les ha ido y por lo tanto pues tendrán que esperar a mejor oportunidad. Yo no veo ahora tan claro que vaya a haber elecciones inminentes. Veremos, damos ya la bienvenida a Pedro López Arriba, que se incorpora a nuestra mesa. Pedro, muy buenas noches. Lamento el retraso, pero es que el tráfico es terrorífico a veces. Bueno, no es problema, no es problema. ¿Qué, tendremos elecciones anticipadas o no las tendremos? No, yo creo que vamos, personalmente incluso tengo dudas de que haya elecciones en el año 2020, porque el tema terrorífico que hay en esta coalición, o llamada coalición de gobierno, es que no le va a interesar las elecciones, le hubieran interesado probablemente más el mes anterior que el mes siguiente, y le interesarán más el mes siguiente que el otro, porque cuando se está en pendiente de caída electoral, cuanto antes cortas, más arriba quedas. Y el tema que tienen es ese, interesarle hoy, el problema, lo apuntaba yo creo que muy bien Lorenzo, el asunto de que probablemente solo hay una formación política, a lo mejor está, yo que sé, Falange Auténtica, alguno de estos que le puede interesar, o Vox, le puede interesar las elecciones, pero el resto no le interesa absolutamente a ninguno. Y todo lo que hay es, un volver sobre temas en los que a la opinión pública se le está dando, bueno, pues una mercancía progresivamente averiada, y que el tema es lo que tarde en verlo la opinión pública, no todos los medios.
gozan de la independencia, de la claridad que tiene este en el que estamos ahora mismo y algunos otros, sino que la inmensa mayoría de los medios además se abonan con gran facilidad a cualquier clase de bombardeo de información de lo que sea, y ahí tenemos a todos jugando al paripé de no quiero elecciones, pero claro, cualquiera las convoca, digo sí que quiero, pero a ver quién se atreve, y vamos a estar en ese baile. Y mi opinión es que lo que tiene muy claro el que le hace el señor Tezanos, que le hace las encuestas al gobierno, es que habrá que seguir haciendo cocinamiento de datos para decir, pese a que ganamos de calle, nos vamos a aguantar para mejorar el país y que la población disfrute realmente de este gobierno que tenemos y de sus medidas. Y vete a saber si en el año 20 nos encontramos con situaciones de bloqueo de tal calibre que a ver qué es lo que pasa, porque no nos engañemos, las cosas, mejorarlas en este mundo, pocas y muy poco, empeorarlas, sin embargo, todas e infinitamente se puede. Y estamos viéndolo, y además a plazos y a ritmos realmente rápidos. El hecho es que tenemos un gobierno débil, que está gobernando a golpe de decreto, que tiene solamente 84 diputados, que quizá no podrá salir adelante y que encima se ve salpicado por multitud de escándalos que afectan a sus ministros. Hoy hemos conocido una nueva historia que afecta en este caso a la titular de Economía, Nadia Calviño, que según informa ABC, compró su casa con una sociedad en la que usó 2 testaferros. Se trata, al parecer, de una vivienda unifamiliar con más de 300 metros cuadrados que está a nombre de Aldael Consultores, la sociedad que Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, crearon ad hoc en el año 2000 para la operación inmobiliaria y que actualmente contabiliza activos por valores de 1,6 millones de euros. La verdad es que esto ha despertado el interés de la oposición y desde Ciudadanos, Albert Rivera se ha preguntado si todos los ministros tienen sociedades instrumentales y ha empezado a preguntarse cómo ha hecho este gobierno Pedro Sánchez, de dónde ha sacado a los titulares de las carteras. Sí, nos hemos levantado otra vez con otra de estas noticias. Yo empiezo a preguntarme, y creo que muchos españoles se preguntarán, si hay algún miembro del gobierno que no haya comprado casas así. Lo digo porque ya van varios. Es que nos enteramos ayer también de la secretaria de Estado de Deportes. Nos hemos enterado también del señor Duque. La señora Celaá también escondió parte de su patrimonio. Ahora Calviño. Claro, vamos a solicitar su comparecencia, pero yo me empiezo a preguntar, ¿cómo hizo este gobierno Sánchez? ¿Cómo lo hizo? Pues yo creo que como todo lo demás, de cualquier manera, para llegar al gobierno rápido y sin revisar ni siquiera este tipo de asuntos. Hombre, que tantos miembros del gobierno estén afectados por asuntos, en este caso, de opacidad frente a Hacienda. Ya hemos tenido el caso de Huertas, que ya salió. Ya hemos tenido el caso del plagio de la ministra, que también salió. Es decir, la señora Delgado, es que está negociando los cromos en el Poder Judicial una señora que está reprobada precisamente por sus tejemanejes con el señor Villarejo, ¿no? Entonces, a mí me empieza a preocupar que este gobierno está muy tocado. Y, lógicamente, ante estas nuevas revelaciones, tenemos que recuperar nuevamente aquellas declaraciones que Pedro Sánchez hizo el 9 de febrero de 2015 en Telecinco, cuando dijo aquello de que jamás toleraría en su equipo a alguien que tuviera sociedades interpuestas. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Un escándalo más, pero parece que el gobierno los tiene amortizados, ¿no? No parece que le afecten. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el problema no es que esta gente compre sus viviendas a través de sociedades instrumentales, que también. Es todo lo que dijo antes Pedro Sánchez y en el tono en el que lo dijo, donde situó un listón pues casi insalvable para un montón de gente. Por lo menos yo creo que debió haber algún error en la convocatoria de gobierno, porque debió ponerse como una característica necesaria. Un requisito necesario, ¿no? Un requisito imprescindible para formar parte de este gobierno, que hayas comprado tu casa a través de una sociedad instrumental. El problema de dar esas lecciones de ética al contado es que luego, cuando no se cumplen, te hacen retratarte. Y hablando un poco de lo que hablábamos antes, todas estas cosas que se van acumulando hacen que esas encuestas, que Lorenzo ha calificado muy generosamente de ligeramente cocinadas, pues cuando llega la realidad de las cosas, efectivamente no van a encontrar nunca cómo enfrentarse a los españoles. Yo creo que esto deja en evidencia absolutamente a esta gente, y que al final una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que hay una doble vara de medir, además, para las cuestiones, o sea, es no ver la viga en el ojo propio y ver la paja en el ojo ajeno. Pero se pusieron listones que tenemos que recordar cuando se le criticaba a Luis de Guindos, por ejemplo, por comprarse un ático de $500.000 euros, que lo pagaría de aquella forma legal, además, porque lo compró a su nombre y fue por lo que se descubrió. Y sin embargo, luego estamos viendo cómo Pablo Iglesias ha
comprado un chalet con cargo en hipoteca de la Caja de Ingenieros, que consigue con unas condiciones benévolas que a cualquiera nos habría gustado también poder lograr, y efectivamente, como está comentando don Juan Carlos, pues vemos cómo la mayor parte de los ministros han comprado sus casas, sus viviendas o sus pisos con sociedades interpuestas, ¿no? Es decir, que no se admite la crítica en lo propio, a pesar de que tú has además alimentado otro tipo de cuestiones, ¿no? Que es que, bueno, pues esto debería haber una transparencia total, que sería inaceptable. Aquí lo hemos visto ahora mismo el presidente del gobierno en su campaña particular, como dijo que puso una raya roja a partir de la cual el que la pasara no sería aceptado en su gobierno, y eso es mentira. O sea, ya hemos visto que no, que se sigue consintiendo, y bueno, oiga, pues Pedro Duque, el astronauta, pues, excelente persona, pero desde luego nefasto ministro, y que además pues tampoco ha sostenido el tema de que, oiga, mi casa la compré, pero bueno, aquello fue un error tributario, que en fin lo voy a solventar, y bueno, y lo estamos viendo también con Calviño, y lo estamos viendo como es un charco, una mancha de aceite, que, como decía don Juan Carlos, parece que la única condición que había que tener para ser ministro es que hubiera sido capaz de demostrar que habías comprado la casa por cuenta de una sociedad interpuesta, que nadie sabe muy bien, además, desde el punto de vista tributario y fiscal, qué es eso de una sociedad interpuesta. Es, oiga, me monto una SL para comprar una casa y tributar menos, eso es una sociedad. Las sociedades interpuestas no existen realmente, son mercantiles. Oiga, yo me monto una mercantil por 3.000 euros, 3.001, 3.006, para comprar una casa. No voy a hacer, no tiene ningún objeto de la sociedad más que comprarme la casa. No son las sociedades interpuestas, no existen realmente desde el punto de vista fiscal. Yo estoy de acuerdo, es decir, sobre todo lo que falta es la coherencia, porque que a un socialista con tendencias comunistas, como estamos viendo, que hace del gasto público y del Estado el soporte de toda su teoría y de su forma de ver la política, bueno, pues acabe incurriendo en este tipo de acciones, por decirlo de algún modo, es como si, qué sé yo, si un liberal que se pega el día entero hablando de la libertad y de los derechos fundamentales del individuo, llega a su casa y azota a su mujer hasta hacerla sangrar, ¿no? Os suena la frase, además, ¿verdad? Sí, la producción Pablo Iglesias. Por eso es liberal, tranquilidad. Por eso digo, claro, por eso digo, es decir, que habría una incongruencia total, ¿no? Entonces, claro, lo que está ocurriendo en este gobierno es que lo que dijo el señor Sánchez, y estamos analizando simplemente unas cuantas cuestiones, antes de llegar, para llegar al poder, y lo que está haciendo después, pues bueno, pues es que son absolutamente dicotómicos, ¿no? Hoy estamos hablando de la cuestión fiscal, y en relación con el delito de rebelión, no voy a entrar allí, y podríamos decir tantas y tantas cosas en las que este hombre en tan poco tiempo ha incurrido en gravísimas incongruencias que, bueno, pues es una más, ¿no? Bueno, no apuntar únicamente que, claro, que habría que discutir si son legales los comportamientos, que es posible que sean correctos conforme a norma. Claro, el problema es que si tú pones el listón tan alto, pues hombre, hay que ir al refranero, una cosa es predicar y otra al trigo, al evangelio, los fariseos, o se puede ir también a otras referencias para encontrarte esa gente sin escrúpulos, auténticos desaprensivos, capaz de eso, de darte, como apuntaba Juan Carlos, que tenemos aquí pues una propuesta ética abrumadora, incumplible, y obviamente siendo incumplible, pues no la cumple nadie. Entonces, ¿para qué la predicas? Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto los escándalos deterioran o no al gobierno? Porque tuvimos primero a un Máximo Huerta que se vio obligado a dimitir a los 7 días por una cuestión fiscal que estaba ya resuelta, o sea, parece ser simplemente que no era tan grave, pero que, como habían puesto el listón tan alto, se vio obligado a dimitir. Después Carmen Montón, por un tema también de una tesis, un doctorado, un plagio, sí. Un máster fue, ¿no? Un máster. Asunto también de esos que ha tenido mucho coleo y también de inmediato se le hizo dimitir. Y a partir de ese momento, cosas que parecen mucho más graves, y me remito una vez más a lo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en unas conversaciones del comisario Villarejo, de las cloacas del Estado, de presuntos delitos, de ser testigo de esos delitos o del anuncio de los mismos, y aquí no ha pasado nada. Y salen más y más escándalos y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que se decidió cerrar el grifo de las dimisiones por los escándalos y ya pase lo que pase, no se va a asumir la responsabilidad? Salvo que saliera una cosa muchísimo más flagrante o más escandalosa, que afecte directamente a cuestiones, yo diría, de carácter más bien económico, porque si no, ya estamos viendo que mayores incongruencias o incluso mayores escándalos que el que tú acabas de nombrar, Javier, en relación con la ministra de Justicia, pues yo creo que no se van a producir. Pero claro, es que ha llegado un momento de que
como alguno de vosotros habéis dicho, se puso tan alto el listón que se han dado cuenta que o se van todos a casa o lo tienen que bajar. ¿Y qué han hecho? Bajarlo. Al bajarlo, ¿en qué han incurrido? Pues en la incongruencia de haberlo puesto antes, donde lo pusieron. Es decir, estos se han olvidado de la condición humana, por un lado, y por otro lado, de que el fin que justificaba cualquier medio para llegar al poder, pues ahora se les está volviendo como un boomerang. Bueno, pero no aguanta mucho tampoco el gobierno en muchísimas cuestiones. Pedro Sánchez también dijo que era imposible e inviable mantener un gobierno que tuviera que prorrogar los presupuestos generales del Estado, y estamos viendo cómo ahora se están prorrogando, e incluso Pablo Iglesias ha dicho, oiga, si no se van a tal, pues es mejor que convoquemos elecciones, que es la primera cuestión que hemos abordado aquí, ¿no? Pero estamos viendo cómo es uno de los gobiernos más efímeros, bueno, yo diría que es el más efímero de la democracia, o sea, ha habido dimisiones en los pero de momento ahí está, días, ¿no? ahí está. Bueno, estamos todos hablando de un gobierno débil con dimisiones. 84 diputados, que no puede sacar adelante los presupuestos, que sería malo para ellos prorrogar los actuales. Está atado y luego... Pero que se niega a convocar una elecciones. Cuestión que a mí me parece también sobre la que deberíamos también hacer digresión y debate público, no solamente hoy, sino en todas las tertulias posibles, todos los que estemos y todos los que estemos que pensamos que es así. Se ha demostrado en este gobierno que los gobiernos que llegan al poder con apoyos múltiples y sin los escaños suficientes de gobierno, gobiernan de forma más despótica y más como les da la gana que los que tienen mayorías absolutas, que llevan al Congreso de los Diputados las cuestiones que quieren sacar adelante, aunque sea aquello famoso que decíamos del rodillo socialista o del rodillo del Partido Popular durante la etapa de José María Aznar. Estamos viendo cómo los gobiernos con menor cuota de diputados y menor representación gobiernan por Real Decreto desde Moncloa sin pasar por el Parlamento. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar acerca de cuál es el estado real de nuestra democracia y pensar si es mejor que haya mayorías más solventes o tener que apostar por estas falacias de democracia que parece que porque entre todos se apoyan allí y se hacen coaliciones parece que hay más participación y resulta que es peor, porque se someten a menos cuestiones trascendentales, se someten a cuestiones de aprobación, como pueda ser pasar por el Congreso y el Senado, ¿no? Que se están buscando las formas para no pasar por el Congreso y el Senado, ¿no? Que es la antítesis de la democracia, yo creo. Sí, yo creo que es que hay, perdón, yo creo que hay números clausus de dimisiones. Hemos batido todos los récords, empezando, como muy bien apuntabas, porque, claro, 2 dimisiones en tiempo récord, imagínate una tercera. Es que ni aunque hubiera matado a Manolete, porque ya sería el sumum, ¿no? Es decir, yo estoy seguro de que pase lo que pase, no va a haber más dimisiones, porque entonces el gobierno tendría que irse a su casa en pleno, sinceramente, porque sí, claro, si en este tiempo tan limitado empiezan a dimitir uno tras otro todos los ministros que están implicados en este tipo de cuestiones, pues se va a quedar el señor Sánchez solo, y eso porque pasa olímpicamente del tema aquel del doctorado, ¿no? Pero sinceramente creo que ese es el motivo y la razón. Y luego, en cuanto al tema electoral, yo que a mí me preocupa sinceramente mucho, creo que el señor Sánchez tiene que tener claro que lo que pase en Andalucía va a ser un reflejo, incluso descontando el efecto PSOE único y exclusivo en Andalucía, va a ser un reflejo de su real potencial electoral actual. Y yo sí que estoy convencido de que va a ser definitivo lo que pase allí para que tome alguna decisión, o incluso para que se produzca algún relevo o crisis de gobierno donde ya se busquen perfiles muy nítidos, ¿no? No, yo la verdad es que en el asunto creo que están las cosas un poco dichas, todas las que hay que comentar, y lo único que veremos qué es lo que pasa. Yo personalmente soy muy pesimista, veo que es muy difícil que este gobierno, sabe muy bien Tezanos, como sabe muy bien Pedro Sánchez, que él no sabe ganar elecciones, no ha ganado ni una sola elección, es posible, a mí me han contado que incluso para el delegado de clase en el colegio también fracasaba ya. Entonces, claro, dices, convocar elecciones, va a intentar evitarlo, y ya digo, incluso veremos qué pasa en el año 2020, si es que llegase. ¿Pero hasta qué punto puede evitarlo? ¿Hasta dónde puede aguantar Sánchez sin convocar? Pues todo lo que quiera. Es que yo creo que no puede aguantar yo creo que aguantar y hasta el final la legislatura. Bueno, pero es que contéis con una persona, contéis con personas que tengan principios de decencia y tal, o contamos con personas humanas. Estamos hablando de Pedro Sánchez. El coste de las cesiones que hay que conceder, claro, porque él, quien sostiene su gobierno son partidos que te piden unos temas absolutamente innegociables y que además no son precisamente mayoritarios. Cada acuerdo al que llegue, pues imagínate, con Bildu, con los separatistas catalanes, cada acuerdo, incluso en ámbitos económicos al que llegue con Podemos, es
menos votos y menos votos y menos votos, porque esa gente no es un perfil mayoritario de gobierno, gobiernan para su tropa, que son afortunadamente bastante minoritarios. Lo que pasa es que cuando los juntas a todos y por arte de Birli Birloque y de la ley DOM, pues resulta que acaban gobernando. Pero vamos, dime tú en qué cabeza cabe. A nosotros nos dicen hace 5 años que va a gobernar el PSOE apoyado por estos señores y no nos lo creemos. O sea que, en fin, yo creo que el desgaste va a ser exponencial, no va a ser ni siquiera lineal, va a ser exponencial, va a ir a más, a más, a más. Sale a la calle, cada vez hay más gente cabreada de un montón de sectores. Luego no convocará elecciones cuanto más tiempo pase. No, pero que cuanto más... Yo es que lo veo así, pero también es un suicidio alargar esta agonía, porque lo decías creo que tú antes, a medida que va pasando el tiempo, esto está en cascada. Claro, ocurre una cuestión que es muy fácil mejorar desde la posición que se tiene. Es decir, la posición es tan básica y tan mínima, nunca había habido un gobierno que se sostuviera, un presidente del gobierno con 84 diputados, que mejorar eso es relativamente fácil, o sea que no es, tampoco hay que hacer grandes logros, ¿no? Con robarle un 30% de los votos que tiene a Podemos ya se consigue mucho, ¿no? Y estos apoyos incómodos que ha tenido, Compromís, PDeCAT, etcétera, PDeCAT ni siquiera va a concluir con esas siglas, en fin, cuanto antes se los quite del medio, esto es mejor, ¿no? Y realmente, luego, también hay un mito sobre el efecto real que tienen las políticas, la aprobación de los presupuestos. El 77% de los presupuestos generales del Estado, por lo menos en España, está preasignado el gasto. Ya se sabe a qué van a ir, capítulo 1 de personal, unas inversiones que están comprometidas con la Unión Europea, etcétera, el ejército, defensa, la seguridad social, pensiones, ya está. O sea, ya a partir de ahí, lo otro es un margen mínimo que incluso tienes que atender compromisos que han dejado gobiernos anteriores, porque hay pagos y cuestiones que tienes que terminar de hacer, como es lógico, porque son compras de la dirección de un gobierno, que es un gobierno del país, ¿no? Es que aquí no es el gobierno de un partido político, sino que es el gobierno de un país que está funcionando en un Estado democrático, por muchos que mucha gente diga que no lo es. O sea, es en uno de los países más avanzados del mundo, donde hay la mayor esperanza de vida, donde tampoco está tan mal como todos lo ponemos, ¿no? Si está mal el gobierno, pero va mucho mejor cómo va la dinámica en la calle y cómo va la gente, por cierto, como dice Juan Carlos, cada vez más cabreada, que cómo lo ven desde la Moncloa, cómo lo quiere decir el CIS. O sea, la gente va a su ritmo y paga sus multas y paga sus hipotecas y paga sus impuestos, y esto va por otra línea distinta y divergente a la que se plantea desde Moncloa, ¿no? Pero por suerte. Yo os veo pesimistas en la forma, pero optimistas en el fondo, y yo no lo veo así. Es decir, vosotros estáis diciendo la cosa pinta tan mal que es que al final va a acabar mal, es decir, va a acabar bien, porque el PSOE, Pedro Sánchez, Podemos y los nacionalistas no van a tener ni ahora ni mucho menos dentro de 18 meses los escaños suficientes como para poder formar gobierno de nuevo. Yo no lo veo así. Es más, los presupuestos de Rajoy, por malos que fueran o que sean, van a apoyar, le van a beneficiar a Pedro Sánchez. Lo que habría sido un horror habría sido lo otro, las advertencias de Europa de que no está cumpliendo, la elevación del gasto público, probablemente el deterioro en el empleo, etcétera, etcétera. O sea que yo sigo pensando que yo no sería tan optimista en el fondo, que ese deterioro con el control tan absoluto que tiene de los medios de comunicación, yo no lo veo tan claro. Donde yo soy pesimista es en que probablemente esta gente tiene posibilidades de volver a gobernar dentro de 1 año o dentro de 2 años, y que con lo que estamos viendo que están preparando, con una legislatura entera, de este país entonces sí que no queda no lo reconoce nadie, ¿no? Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Porque pero hay la una pregunta verdadera es, ¿qué revolución. pasaría si hubiera elecciones? Porque todo el mundo las está reclamando. Tanto PP como Ciudadanos piden elecciones anticipadas. PP, sin embargo, da la impresión de que todavía no ha podido cuantificar ese efecto casado que teóricamente tenía que devolver la alegría a sus bases. Da la impresión de que todavía no ha resurgido como debía. Ciudadanos, que tenía un clarísimo liderazgo hasta que llegó la moción de censura, también parece que la perdió. Parece que se va resituando ligeramente. En este momento, aquí al único que le interesan elecciones es a Vox, al que las encuestas empiezan a darle una rendija de entrada, y no tiene nada, con lo cual sería el único que probablemente ganaría algo que no tiene. Pero el resto realmente, ¿quién saldría beneficiado de una convocatoria electoral en este momento? Yo sigo pensando que Ciudadanos, por supuesto Vox sin duda, pero de las fuerzas en este momento parlamentarias que pueden más o menos forzar, y eso que Partido Popular y Ciudadanos en este momento poco pueden forzar en relación con unas elecciones, pues lo mismo que Vox, pedirlas, pero nada más, ¿no? De los dos, como tú bien decías, Javier, salvo que las próximas elecciones andaluzas nos digan lo contrario o demuestren lo contrario, al Partido Popular en este momento no le interesan unas elecciones. A Rivera sí,
porque en la medida además en que acabe recolocándose Casado, es decir, soltando todo el lastre, si es que puede al final, que le precede en ese partido, bueno, pues encontrará una posición yo creo que bastante más incómoda, porque el discurso de Casado en relación con los problemas de verdad que afectan a este país, y insisto, soltado el lastre de la corrupción anterior de ese partido, bueno, pues tiene un proyecto más sólido, tanto es así que se está acercando al proyecto de Vox, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la impresión de que el verdaderamente beneficiado, el grupo beneficiado, sería Ciudadanos. Bueno, y luego, fuera de la óptica del interés partidista, yo creo que los españoles seríamos claros beneficiados, porque independientemente de que la forma de llegar al gobierno del señor Sánchez haya sido legal, yo creo que la legitimidad que da un resultado electoral es completamente diferente, porque que yo recuerde, en España, en democracia, es la primera vez que alguien llega al gobierno a través de una moción de censura multicolor, ¿no? Entonces yo creo que eso también, de cara a la gente que está en la calle y que dice, sí, pero es que este gobierno a mí no me representa, porque lo que ha hecho ha sido maniobrar políticamente en las entrañas del poder, ¿dónde están los votos, ¿no? Y efectivamente, si este señor no era capaz de ganar ni para delegado de clase, pues yo, sinceramente, igual mejora el resultado, igual lo mejora y se lleva 95 diputados, pero yo no lo veo mucho más allá, ¿eh? Entonces, yo creo que es así. Y sí, Lorenzo, efectivamente, afortunadamente, gracias a los presupuestos prorrogados, no pueden cumplir su programa electoral. Pero el día que lo empezaran a cumplir, bueno, yo creo que... Bueno, pero la prueba es que ahora no lo pueden cumplir. Claro, por eso. Y eso es lo que, efectivamente, lo que... Eso le va a dar gasolina. Es una garantía para todos. No pueden hacer ninguna barbaridad. Ya veremos también esos ajustes del IRPF para las clases medias, los trabajadores y la gente humilde, que es quien va a sufrirlo. Vamos a ver a dónde lleva el descontento general, porque aquí no estamos hablando de que Apple pague impuestos, o de que esos no van a tener ningún problema, o los bancos, cuando les metan el tema este de las hipotecas, pues ya sabes que cuando vayas a un cajero vas a tener que pagar €1. Esto yo creo que lo tenemos todos claro. Por lo tanto, al final, las elecciones a quien benefician es a los españoles, y también de paso al que gobierne, que lo hará con la legitimidad que dan las urnas y no las mociones de censura, que siendo legales no es lo mismo. Pues veremos lo que ocurre, si hay convocatoria adelantada de elecciones o no las hay, mientras el gobierno sigue a lo suyo. Y hoy, por ejemplo, ha vivido pues la primera gran huelga que le han montado, la primera en 20 años que organizaban los funcionarios de justicia. Unos funcionarios que reclaman mejoras salariales, más medios para trabajar en la justicia, que están en contra de la remodelación de la ley del Consejo General del Poder Judicial, en un momento en el que hay un cierto malestar, o el tema de la justicia está en el foco y en el punto de mira. Primero, por la elección politizada de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces, y también por las presiones que están sufriendo algunos jueces y magistrados. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo.
En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Primera huelga de los funcionarios de justicia en 20 años. Los 50.000 funcionarios de a pie, tal como se autodenominan ellos mismos, los trabajadores de la Administración de Justicia, se han ido al primer paro general del sector, como decimos, en 2 décadas. Todos los sindicatos, CESIF, STAJ, comisiones y UGT, han convocado la huelga y han pedido participación en la manifestación principal que partía del Ministerio de Justicia en Madrid esta mañana a las 12 y transcurría hasta el Senado. Piden salarios dignos, exigen mayores medios para poder trabajar y jueces y fiscales se han sumado también a la protesta. A estos problemas se añade la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el Congreso, y que el sector considera la mayor agresión a sus derechos laborales. Esta reforma permitirá, por ejemplo, la movilidad forzosa de los trabajadores a cualquier destino dentro de la misma localidad, prohibirá los incrementos de plantilla y de medios materiales o impedirá sustituir a interinos. En fin, no sé qué opinión nos merece el tema de la justicia. Es decir, que serán tratados como en una empresa privada. Más o menos. Bueno, y por eso salen todos a la calle. Ya. Lo que sí hemos de darle la razón es la falta de medios para trabajar, ¿eh? Bueno, la falta de medios, bien, pero yo me pregunto, ¿habrá alguna vez alguna manifestación para bajar los impuestos? ¿Para recortar los gastos de la Administración? Porque es que, claro, al final... Si hay algo en este momento flagrante para lo cual no solamente los miembros de la Administración de Justicia tenían que estar en la calle, sino también todos los ciudadanos, es con este atropello a la independencia del Poder Judicial que hemos sido testigos todos los españoles. Y que no ha acabado, que no ha acabado. No, claro que no ha acabado. Bueno, como que empezó en 1978. Imagínate si no ha acabado, ¿no? Hasta que no haya una reforma, 85. Hasta que no haya una reforma constitucional, porque si algo está claro es que esta Constitución no garantiza la independencia del Poder Judicial. Está claro, ¿no? Entonces, por mucho que lo diga, ya no recuerdo ni siquiera el artículo. Da lo mismo. Lo dice de ninguna manera. Volviendo al caso. Bueno, pues a lo mejor tienen razón en alguna cuestión, pero es que yo creo que deberíamos estar cansados, el resto de los ciudadanos, los que vemos que esos recortes se han producido todos en la sociedad civil, que nos hemos tenido que atar y abrochar el cinturón 25 hebillas, no 1 o 0,1, etcétera, que
lo que están pidiendo, o sea, lo que están criticando es lo que cualquier ciudadano de a pie que no sea un funcionario, cuando se levanta todos los días, tiene que afrontar él, su mujer, sus hijos, etcétera. Es decir, la vida normal y cotidiana. Oiga, si usted tiene que esforzarse, llegar a unos objetivos y trabajar, pues es que lo tendrá que hacer, y no por ser un funcionario, pues tiene que dejar de hacerlo. Que la administración pública tenga que disponer de una serie de recursos, yo no digo que no, claro que tendrá que disponer, pero para que disponga de esos recursos que probablemente son necesarios para según qué partidas, yo propongo que se quiten por cada recurso bien empleado, que se quiten 3 o 4 mal empleados, como podríamos poner cientos o decenas de ejemplos. No, pero si me permites por alusiones, porque yo soy funcionario, y hombre, sí recuerdo precisamente, y hemos tenido ese debate esta mañana, desde luego en el ministerio en el que yo estoy, los que tenemos así la peñita del desayuno, pues recordábamos que cuando en el año 2011 se planteó esto mismo a toda la administración, tras los recortes de Zapatero, que recordaremos, tampoco vamos a insistir mucho, pero se planteó un debate que a mí me parecía pertinente y sí que creo que debe quedar aquí expuesto, en todo caso. Y es que dices, hombre, vamos a ver, estamos hablando de funcionarios de lo que llamamos hoy A1, y antiguamente se llamaban A, inspectores de finanzas, interventores de Estado y Seguridad Social, letrados, abogados del Estado, todas esas cosas, diplomáticos, ¿no? Y dices, ¿tú cómo te puedes poner en huelga? ¿Tú no tienes vergüenza? ¿Un fiscal cómo se puede poner en huelga? ¿Un juez cómo se puede poner en huelga? Es indecente. Evidentemente sí que es cierto que hay problemas en la justicia, pero a mí me parece que el menor problema que tiene la justicia hoy en día, y siendo grave en el 2011 el tema de las retribuciones, que sí que se nos pegó una sacudida colosal a los funcionarios, entonces recordemos que se perdieron pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, tú estás en la posición directiva en la que tú puedes protestar y debes hacerlo, puedes poner recursos y debes hacerlo. Vamos, yo pertenecía entonces, en ese entonces, y por eso recuerdo muy bien esos debates a la dirección de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado y la Seguridad Social, que se llama FEDECA, y este debate lo tuvimos en la dirección de FEDECA, y dices, hombre, nosotros no podemos ponernos en huelga, hubo sus debates, nos van a llamar esquiroles, pues como si nos llaman en cualquier otra cosa. Es indecente, tú que estás ocupando las direcciones generales, las subdirecciones generales, las subdirecciones generales adjuntas, las jefaturas de área, o sea, todo el staff directivo, bueno, tiene que ser algo gravísimo, 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 y no es el caso, para que tú, juez, vayas un día a una huelga. A mí me parece, de verdad, una situación un tanto indecente. Tan gravísimo como lo que acaba de ocurrir. Allí sí que tenían que haber salido a la huelga. Pero, y no lo hacen por la independencia judicial. No, eso digo. Lo hacen por claro, mejorar retribuciones. Claro. Y dices, hombre, sí, yo en este debate que está en la calle y en el mundo y sobre todo en España, es verdad que cuando las cosas se ponen feas, pues efectivamente a los funcionarios se les tocan las condiciones, se les quitan retribuciones, se les quitan incluso, no sé si festivos, este tipo de cosas. Se quitaron días también, sí. Luego a la otra parte pues se arruina directamente, se va a la calle, se queda en el paro, cierra su empresa, en fin, que afecta a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que para que la gente tenga sensación de justicia, lo que hay que hacer es que vaya rápido, ¿no? Y a veces tenemos sensación de que la justicia diferida no es justicia. Y entonces, si esta gente lo que reclama es para que la justicia funcione de verdad, vaya más rápido, el ciudadano esté mejor atendido, fantástico. Yo le daría los medios. Ahora bien, al igual que en el resto del mundo al que aludía Lorenzo, yo estoy de acuerdo, yo te doy los medios y te pido unos ratios de retorno de esos medios. ¿Qué es lo que falta? Y si usted llega a esos ratios de retorno de esos medios, usted cobrará una bonificación o seguiremos dándole medios. Y si no llega, pues se acabaron los medios. Yo creo, Javier, que es penoso que estemos ahora mismo conmemorando el 40 aniversario de la Constitución en estas condiciones políticas y no digamos ya las de justicia, ¿no? Lorenzo aludía a la proximidad excesiva que existe entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. No, nos hemos olvidado ya del Legislativo, de ese ni hablamos, ¿no? Pues Legislativo y Ejecutivo es prácticamente lo mismo. Pero a mí sí me parece que hay que recordar que la justicia, el sistema judicial español peca de una enorme lentitud. Fíjate, tenemos que recordar que esos juzgados que se crearon ex novo para resolver las cláusulas suelo apenas han resuelto el 20% de los casos que tenían entre manos, están acumulados, todos sabemos que está la justicia absolutamente paralizada y en un caos. Y una de las cuestiones que se estaba reclamando aquí, que era la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Judicial, me parece que era el artículo 521 o algo así, tiene que ver con la movilidad de los trabajadores de justicia, no solamente los de alto nivel de esa categoría A, y también la cuestión de los interinos. Es que tenemos que recordar que ahora una buena parte del personal de los juzgados, de la Administración de Justicia, son interinos, que si no se asume alguna necesidad, algún riesgo de tener que convocar plazas, cosa que ni está ni se le espera, como no está ni se le espera la reforma de la Constitución, pero ya falta desde el año 94-96, esa interinidad de una buena parte del personal de la Administración de Justicia se va a ver abocada a una situación de transitoriedad que es la que está dando pie a que exista ese caos y esa paralización del sistema de justicia, ¿no? Todos estamos esperando a que lleguen sentencias y estamos diciendo, ese había que meter en la cárcel, pero si es que para eso te hace falta un juez y hace falta resolver aquellos papeles. Si vais por los juzgados, yo como perito judicial y todos los compañeros de las asociaciones de peritos judiciales, cuando vas por los juzgados y ves las toneladas de papeles que hay por los pasillos acumuladas y 2 personas allí sacando fotocopias en papeles empolvados, y eso es el 90% o el 99% de los juzgados en España, ¿no? Es la situación, la real, esa es la situación real. Son esos medios, Juan Carlos, que faltan. ¿Crees que eso tiene que ver con la interinidad exclusivamente? Yo creo que lo que no se puede resolver es como si dijéramos que tenemos soldados interinos. Oigan, en el ejército hay 100.000 soldados interinos. Bueno, en el ejército eso ni se lo plantea, eso no existe, ¿no? Lo que no puedes tener son soldados. Justicia yo creo que tampoco. Lo que no puedes tener son soldados fijos ad eternum. Es decir, usted haga lo que haga, de ahí no lo vamos a poder mover. Bueno, pues en eso las es lo que Fuerzas a mí me Armadas, parece el personal de las Fuerzas Armadas es eficiente y es el 100% ese personal contratado. Sí, no, y en Hacienda, el sistema fiscal tampoco. Aquí hay muchos modelos de Fuerzas Armadas. Aquí tenemos uno, lo que pasa que, bueno, como tampoco las tenemos que usar demasiado. Sí, pues, si no digo que sea el mejor, pero quiero decir que la interinidad seguramente no es la mejor vía. Es que yo creo que no, yo creo que es la garantía para que no funcione. El sistema judicial. Perdón, la seguridad absoluta de que a usted no lo pueden mover de su sitio, ¿no? Porque tú te puedes entonces cruzar de brazos como... Pues los inspectores de Hacienda que yo sepa no son interinos. Yo creo que ninguno, ¿no? Ha habido momentos, pero el momento presente es poquísimo. Por la sí. mañana o al Corte Inglés, en cualquier ciudad, no me refiero en Madrid, en cualquier ciudad, os vais a encontrar funcionarios, no os vais a encontrar gente que depende o que está trabajando para las empresas. ¿Por qué? Porque no los pueden echar. Yo no digo que todo funcionario, ni muchísimo menos, sea alguien que defrauda con su tiempo, por decirlo de algún modo. Pero que la interinidad, desde luego, a mí no me parece en absoluto en los Estados Unidos, la mayoría de los funcionarios son interinos, porque los pueden echar. Pero es otro país con otro sistema. Sí, bueno, pues te pongo otro ejemplo. Suecia, el paradigma del estado del bienestar. Si tú como funcionario en Suecia no cumples, al año siguiente no estás trabajando para el Estado. Pero esos ratios son a los que se refería Juan Carlos, de que hay unos ratios de eficiencia, unos objetivos marcados, que justicia no los tiene ahora. Pero es que esa interinidad de la que están protestando los funcionarios que han salido a la huelga, han salido a la huelga, esa interinidad es la que tiene la sociedad civil todos los días desde que nació. Yo creo que la mejor manera, Lorenzo, de tener subirse a la justicia es tenerla sin medios y tenerla con personal interino, que no pasa tampoco en la diplomacia, o sea, los embajadores. Claro, como el dinero no cuenta, como el dinero es de todos, el dinero público además no vale para nada. Creo que no es de nadie. No es de nadie, ¿no? Esa es la garantía para mí absoluta de que este Estado acabará quebrando, es que no queda otro remedio. Con el planteamiento de, nos doten de medios, nos den todos los derechos del mundo, nos den todas las garantías. Sí, claro, perfecto. Pero es que ahora llegarán los de sanidad y te harán lo mismo. Llegarán los de educación y con el mismo criterio te plantearán lo mismo. Llegarán el Ministerio del Medio Ambiente y te dirán exactamente lo mismo. El de Agricultura te dirá exactamente lo mismo. Y al final, ¿qué pasa? Pues que no tienes dinero para todo lo que tienes que hacer. Tú, Pedro, comentabas los recortes y decías que habían sido enormes y drásticos porque les habían quitado a los funcionarios. Sí, a mí también, no te creas que a mí no. Bien, alguna paga. Vale, alguna paga. Sí, nos quitaron una extraordinaria. Hace falta que recordemos que a muchos millones, por no exagerar, a muchos millones, les quitaron todas para no sé cuánto tiempo. Los dejaron debajo del puente. Pero vamos a ver, aquí ante la garantía que te estaba otorgando el Estado como funcionario de que jamás podrías acabar reducido a la miseria como ocurrió con tantas y con tantas familias, salir a la calle porque te han quitado un mes, a mí me parece, en fin, es muy justo, justo en el sentido, es muy respetable. A mí me pareció pero que yo creo que poco no debíamos salir a la huelga. Cuando comparábamos ese problema con los 3 millones de autónomos que se habían ido a la calle junto con los trabajadores, a mí te digo una cosa,
no me conmovía tanto como el resto. Lo mismo que pasa con esta huelga. Sí que me habría gustado, insisto, que en esta huelga hubiesen salido esos jueces no a pedir más pasta, sino a decir, queremos ser independientes de una puñetera vez. Claro. Bueno, pero yo sí quisiera precisar una cosa que tenemos que tener cuidado cuando hacemos estos análisis. Yo, además, contigo, sabes que lo hemos discutido en alguna ocasión y ciertamente que sin acuerdo. Si buscamos la inamovilidad de determinados funcionarios, pensemos el horror que sería que te pudieran cambiar no el juez, que también, ¿no? Y desde luego, y es el caso más típico, el que se pone siempre, que te cambien el inspector de Hacienda porque no te está apretando debidamente, que te cambien el inspector de Trabajo porque no te está apretando debidamente, claro, dices, oye, o porque te está apretando más de la cuenta, pues la inamovilidad del funcionario responde también a un sistema garantista. Y el hecho de que hoy en día los funcionarios sean inamovibles, que es el tema de fondo, no es que sean indespedibles, porque sí que son separables de la función mediante expediente administrativo, pero efectivamente... ¿Cuántos han despedido, Pedro, en los últimos años? Habría que echar estadística porque hay, pero bueno, no es verdad que es pequeña, pero no es el tema de debate. El tema de debate es el otro. ¿Cómo vas a trabajar seriamente en una administración pública? Es, hombre, a lo mejor los niveles bajos no. Es, hombre, te vas a la Guardia Civil y ¿por qué el número de la Guardia Civil sí va a ser amovible y el capitán no? Porque también son funcionarios, los guardias civiles o en el ejército. Es decir, que el que sí se requiera y no ha dado mal resultado, yo creo que históricamente, si revisamos los últimos 100 o 150 años de la historia de España, precisamente no será en los funcionarios donde encontremos grandes horrores estaría ni de acuerdo, terrores. Pedro, en tu planteamiento si redujésemos de verdad el número de funcionarios a lo que realmente España necesita para funcionar. Pero no confundamos funcionarios con empleados públicos. Claro que lo confundimos. Cuidado, que funcionarios no somos tantos. Bien, pero al final los que están en la calle ahora mismo manifestándose no serán solo funcionarios. No, serán también empleados públicos. Serán empleados públicos. Necesariamente y luego el interinaje del que tanto se hablaba, que también me gustaría precisar esto, cuidado con el interinaje, porque el interinaje, precisamente además en el medio judicial, es altamente peligroso. Se está expulsando, como se expulsó en Vascongadas en su día y en Navarra, a jueces, expulsándoles de verdad. Pero ese no problema y no cuidado, es de carácter administrativo, sino político. Perdona. Ahí Y se les suple con interinos que salen de las listas de los partidos. Bien. Y es, como te toque un interino, en un juzgado te vas a enterar. Pero porque por encima de ese problema hay otro que tú y yo hemos también hablado muchas veces y ahí siempre estamos de acuerdo, que se llama partitocracia. No viene al caso, Javier, ya lo sé. Yo creo que ambas posturas son absolutamente conciliables en un punto intermedio. Es decir, interinos sí en determinados niveles y no interinos sí en determinados niveles. Yo estoy de acuerdo con un juez, un inspector de Hacienda, que además evidentemente han accedido en su gran mayoría, no todos, por duras oposiciones, han demostrado una cualificación y tienen una trayectoria, a mí me parece bien. Pero una vez más sería gestionar el Estado como una empresa. Una empresa nunca externalizaría el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Financiero y tal, pero a lo mejor externaliza otras cosas, que son el Michelin, que yo estoy de acuerdo que sobra en esta administración, pero vamos, pero bastante. Sí. Entonces, evidentemente, todos queremos buenos jueces, buenos inspectores de Hacienda, buenos bomberos, buenos policías, tal. Hay perfiles de funcionarios que son absolutamente imprescindibles y que yo creo que su rotación no sería buena, lo digo sinceramente. Ahora bien, esas legiones de empleados públicos, de enchufados a dedo, de colocados sin justificación, con sueldos de alto directivo, hombre, pues yo creo que los españoles estamos un poquito hartos ya de eso. Bueno, y al margen de las cuestiones laborales en el mundo de la justicia, se ha mencionado el tema de la politización y efectivamente una de las cuestiones más candentes en los últimos tiempos relacionado con el mundo de la judicatura es la polémica acerca de si hay o no independencia judicial. Se ha venido hablando mucho, primero por las polémicas sentencias del Tribunal Supremo con el tema del impuesto de las hipotecas, después con las presiones de los separatistas catalanes para que el gobierno retorciese la voluntad de la Fiscalía del Estado o el hecho de que la Abogacía del Estado rebajara las peticiones de condenas para los acusados justamente de ese presunto golpe de Estado en Cataluña. Pero ha venido a magnificarse toda esta cuestión con el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El hecho de que el máximo órgano que rige a los jueces esté repartido políticamente entre PP y PSOE con concesiones a Podemos es algo que no ha gustado. Y hoy justamente uno de esos candidatos a convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Ricardo de Prada, que fue uno de los ponentes al que se atribuyen las frases más duras
duras, estrictas en el tema de la sentencia de Gürtel, ha recibido un ataque frontal por parte de un diputado del Partido Popular, Carlos Rojas, que le ha dicho algo así como que hay que buscar juristas del debido prestigio, pero hay otros que tienen más prestigio que usted. Señor de Prada, mire, dicho en esta mañana en el Congreso, con el mayor de los respetos, no comparto parte de su trayectoria. Esto es una opinión. Evidentemente, estamos en una sociedad plural donde puede haber distintas opiniones desde todos los ámbitos, político, jurídico, etc. No comparto, por tanto, parte de su trayectoria. Usted no ha venido aquí como juez, no está como juez. Accede en su petición como jurista de reconocido prestigio, que hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted. Pero usted se incorpora para dejar lo que estaba usted haciendo en este momento. Y convengo con usted en que es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo. Por un intervalo de unos años, dejará usted de poner sentencias y pasa ahora a un órgano administrativo, el órgano de los jueces. ¿Son estas palabras del diputado Rojas la constatación de que hay politización de la justicia, es decir, criticar a un magistrado que justamente fue el ponente más duro en una sentencia contra el partido al que yo represento? Yo sí creo que estamos en un momento en el que los políticos pueden poner, como se está demostrando, y lo hemos visto con la sentencia de las hipotecas, como que no te gustan, nos podríamos haber ahorrado las 48 horas de debate en el Tribunal Supremo si hubiesen sacado el Real Decreto 3 días antes, ¿no? Y entonces nos habríamos ahorrado toda aquella angustia en la que estuvimos sumidos buena parte de los españoles, simplemente con un Real Decreto de Moncloa, que al día siguiente, cuando no le gustó, pumba, lo cambia la sentencia. Cambia el artículo al que se refería a la sentencia, el que lleva tantos 20 años sin moverse, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, estamos viendo cómo incluso se ha conocido el nombre del presidente antes de que estén nombrados y consagrados y puedan someterlo a debate en su seno los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y estamos viendo cómo se está metiendo permanentemente el dedo en el ojo en la justicia, seguramente para también que cada uno empieza a remojar sus barbas, o sea, que veas trasquilar las de los demás y tú sepas a qué atenerte si eres juez. Oye, cuidado si te manifiestas mucho políticamente, si lo eres, porque a lo mejor puedes estar empezando a ser removible, de acuerdo a ese artículo 521 antes que hemos visto, ¿no? Si esto lo estuviéramos viendo en la empresa privada, estaríamos probablemente hablando a lo mejor de mobbing o estaríamos hablando de otro tipo de acusación. Y sin embargo, en la administración parece que vamos a dar por bueno que a una persona la puedan estar moviendo o removiendo en función de otros intereses que a veces no son solamente los de la función pública. Pueden ser intereses políticos. Oiga, este juez es muy molesto aquí, vamos a quitarle de aquí, como decía antes, del País Vasco o en cualquier otro sitio donde te moleste, o este caso que se está investigando en Andalucía, pumba, me lo quito de aquí y lo mandamos a otro sitio que va a estar allí más tranquilito, ¿no? Y yo creo que esto es un momento en el que deberíamos también empezar a parar y empezar a criticarlo, que los políticos no deberían estar metiendo la mano en el cesto en absolutamente todos los asuntos. Bueno, en un ejercicio de sinceridad, hace ya muchos años, el señor Guerra dijo claramente que Montesquieu había muerto, y más claro no se puede decir, ¿no? Yo creo que asistimos todos los días a una injerencia política en la justicia. Yo creo que asistimos a conchaveos entre los principales partidos políticos para que esta situación se perpetúe sin ningún tipo de miramiento. Y entonces a mí no me sorprende absolutamente nada. Yo desde luego, fíjate que a pesar de eso, y en eso yo siento una gran admiración por la justicia española, a pesar de eso, los mayores atisbos de decencia en el ejercicio de la función pública yo los veo en los jueces. No hablo de algunos en concreto que todos tenemos en mente, pero como colectivo yo creo que sostienen bastante bien la decencia, ¿no? A pesar de esto. Porque ¿Y la independencia? Y la independencia. Las dos cosas. Sí. Porque hay que ponerse en su lugar y recibir estas presiones políticas para entender el mérito que tienen. Yo haría una distinción muy clara y muy evidente entre los jueces de los juzgados ordinarios de primera instancia que sustancian juicios civiles de carácter administrativo, penales incluso, y lo que son los juicios al final políticos, sí. y lo que son los jueces y los magistrados más bien que han sido nombrados no gracias a una oposición o incluso a un tercer o cuarto grado, sino directamente puestos de manera digital, es decir, con el dedo, ¿no? Allí, y el mejor ejemplo, si nos lo acaba de dar este diputado, ¿no? Que estaba criticando la postura personal, dejando bien claro que había
sido promovida sus acciones por cuestiones políticas, mientras su jefe estaba pactando con el partido que había puesto a quien estaba criticando la nueva, los nuevos puestos en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano, como todos sabemos, que acabarán nombrando a los jueces afines a su ideología y sobre todo a los intereses de su propio partido para dictar sentencias políticas. Luego, señor, ¿de qué nos está hablando? ¿No? Bueno, luego estamos... Es que es en el mismo día, la misma semana. O sea, ¿cómo puede ser? Lorenzo, además, también cómo se menosprecia a muchos jueces y se les descalifica desde los ámbitos políticos. Incluso lo hemos visto en el caso de Cataluña, cómo se descalifica a los jueces como si hicieran seguidismo de algún partido político. Es que hubiera, o se ha exigido incluso los indultos, ¿no?, antes de que hubiera sentencia por parte de algunos partidos, el PDeCAT y algunos líderes catalanes, como si estuviera casado el poder ejecutivo con la justicia. Oiga, la justicia va a su... Usted ya conoce la justicia española, no queramos los políticos sacar más, porque yo no puedo permitirme el lujo de pedir indultos ni tener esas condiciones favorables que pueden tener los políticos en muchos casos, ¿no? Y luego, sobre esta confusión también, porque, por ejemplo, jueces como el juez Ruz, que estaba actuando en un juzgado de primera instancia en el municipio madrileño de Collado Villalba, es el que salta a sustituir al juez Garzón cuando salta de la Audiencia Nacional. Es decir, que muchos jueces que están en esa situación de juzgados de primera instancia y tal, luego tienen un papel relevante, por cierto, y discreto, ¿no?, porque el juez Ruz, pudiendo calificar mejor o peor sus aciertos y sus errores y tal, pero ha sido un juez por lo menos prudente y discreto, que no ha sido un juez estrella de estos, ha pasado casi desapercibido, con un perfil bajo, no hace casi declaraciones ni tiene tampoco una presencia importante en medios de comunicación. Yo creo que eso le favorece a él y favorece a los jueces que quieren tener una trayectoria por lo menos discreta y larga en su sistema judicial y sus papeleos, que tienen muchas cosas que hacer y son muy complicadas muchas veces, ¿no? Has hablado de Cataluña, donde se ha producido efectivamente desprecio de los separatistas pidiendo indultos incluso antes de que haya sentencias, pero es que resulta que hay también amenazas y acoso, hasta el punto que se está produciendo un éxodo judicial en Cataluña. En el último año, desde septiembre de 2017 hasta el pasado mes de octubre, 43 jueces y magistrados han abandonado su puesto en Cataluña solicitando destinos en los que poder ejercer sin tantas presiones como las que tenían en Cataluña. Y solamente 4 han solicitado la vuelta a Cataluña de manera voluntaria. Los demás se ven forzados a ir porque es el único destino que les queda y no pueden optar a otros. Y estamos hablando en concreto del juez Pablo Llarena. Como ustedes saben, en los últimos días, ya se lo hemos contado, ha sufrido un nuevo ataque. Están viendo esas imágenes de los activistas de Arran, los cachorros de la CUP, que han atacado con pintura amarilla la casa de este juez, Pablo Llarena, y la de su mujer, que también es la magistrada Gemma Espinosa. Su domicilio en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Hace ya unos meses hicieron lo mismo con la casa que tienen en Das, en la Cerdaña, en el Pirineo catalán. La verdad es que los activistas de Arran están volviendo a activar ese proceso de amenazas y presiones hasta el punto, como decimos, que nos tenemos que escandalizar ante el hecho de que se produzca este éxodo de jueces, 43 en un año que han pedido salir de Cataluña. Esto sí que pone en cuestión la independencia judicial, ¿no? Hombre, de arriba a abajo, sí, el problema es terrorífico, porque no solamente es que ya llueve sobre mojado, porque es una experiencia de hace 20, 30 años en otra zona de España que se hizo igual, y se hizo igual y no solo para jueces, se hizo igual para mucha gente, porque el nacionalista de turno tiene muy claro que si quita del censo electoral en Vascongadas 300.000 personas, que es lo que salieron de allí, pues llegar a las mayorías es más sencillo. Y en Cataluña se está haciendo exactamente lo mismo, y desde luego se va por profesiones, y una es la de jueces. Y como os digo, de que te toque un titular o que te toque un interino, los interinos están en bolsas que controlan las comunidades autónomas, y te encuentras con que a lo mejor en Cataluña, yo conozco más de un caso, el interino que ocupa el juzgado, que acaba de abandonar un titular porque se ha ido consiguiendo plaza fuera de allí, te llega no un señor que está más próximo al nacionalismo, que tal, no, te llega un activista, un militante separatista, que lo que monta es un lío descomunal en el juzgado, y como tengas una causa, prepárate. Y eso dices, hombre, eso en Cataluña. Bueno, pero si te vas a Ciudad Real, también pasa igual, está en la bolsa de interinos,
y te va a tocar un interino que, hombre, no va a ser separatista catalán, aunque no se sabe, porque separatistas catalanes te los puedes encontrar hasta en Cádiz, ¿no? Las cosas tan curiosas, ¿no? Incluso hay algún caso famoso, recordarán a un famoso autor separatista catalán rabioso del tardo romanticismo español, Ángel Guimera, que era canario, o sea que tampoco vayamos aquí, hoy un separatista catalán puede ser perfectamente de las Azores, ¿no? Estas cosas. A mí, fíjate, lo que más me preocupa de esto es que se califique como incidentes aislados, se le resta importancia desde, pues yo creo que desde el propio Ministerio del Interior, ¿no? Que esto como que son incidentes aislados y como que no marca ninguna tendencia. Hombre, las cifras que acabas de dar, Javier, son demoledoras, que en un país democrático, en una zona concreta de ese país, claramente identificada, 43 magistrados. ¿En un año? En un año. 43 magistrados traten de salir de ahí. Lo del señor Llarena no es nada aislado, porque se ha repetido y se sigue repitiendo sistemáticamente. Yo, desde luego, a mí no me gustaría ser su vecino puerta con puerta, y el hombre no tiene ninguna culpa. Pero bueno, es que esto es absolutamente inaceptable. Y en paralelo vemos que hay políticos que no están aparentemente sujetos a ningún tipo de amenaza, cuya seguridad se blinda como si estuviéramos hablando del Papa o del presidente de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto con recursos públicos. Entonces, yo creo que esta es una situación absolutamente y flagrantemente injusta con la que convendría terminar, y creo que también la sociedad es muy sensible a todo esto, porque todo el mundo sabe quién es el juez Pablo Llarena, todo el mundo sabe quién fue la juez Alaya, y todo el mundo sabe las consecuencias personales que para estas personas tiene su independencia y su coraje por hacer bien su trabajo. Pero es un acoso, perdona Lorenzo, es un acoso muy parecido al que se reflejaba en el País Vasco en los tiempos, tiempos de la ETA, ¿no? Absolutamente. Lo que se está utilizando es la presión sistemática, por ejemplo, a la Guardia Civil, o sea, no solamente a los jueces, ya hay 43 jueces, Javier, que tú has destacado, y los que se puedan ir, porque tenemos que entender que vivir de esa manera, amenazado, con vigilancia, tú teniendo hijos en los colegios, con tu pareja, etcétera, seas juez o seas jueza, ¿no? La situación vital y doméstica del día a día se hace realmente inviable, y mucha gente pues pensará en salir buenamente de allí y coger un destino, si puede, en Huesca. Pero jueces, fíjate que de allí, jueces nacidos allí. En Madrid yo conozco media docena de los que están en Plaza de Castilla que son huidos de Cataluña y tienen apellidos catalanes todos y son de familias catalanas y jueces. Bueno, ocurrió con los empresarios vascos, cuidado. Que muchos se tuvieron que ir a Burgos o a Galicia, ¿no? Pues ya ocurrió. ¿Habéis oído en la manifestación de hoy a los sindicalistas en relación con el Poder Judicial reivindicar las extorsiones que están teniendo estos 43 jueces, en concreto a Llarena, etcétera, etcétera? ¿Ha habido alguna reivindicación a ese respecto? Nada. Ya que se habla de mayores medios, de Cero. mayor independencia, etcétera, etcétera, supongo que cero. Bueno, ¿no? es que ha sido el propio ministro de Interior, Marlaska, quien ha invitado a que relajemos un poquito que no tiene tanta importancia lo de Llarena. Ayer escuchamos a Marlaska decir que son casos aislados y que no se puede generalizar y generar una situación de miedo, de alarma. No hay que ser alarmista. No hay que ser alarmista, La eso dijo. extorsión al juez que está llevando en este momento en la instrucción de ese presunto golpe de Estado en Cataluña. De un golpe de Estado, yo le quito hasta lo de presunto, o sea, del golpe de Estado que se ha producido en España, o sea, eso es un caso aislado, ¿no? O sea, eso es casi forma parte de la anécdota, que le hayan pintado la casa no sé cuántas veces, que lo hayan extorsionado, que le hayan amenazado de muerte, que le hayan rodeado en un restaurante cuando ha ido con su familia, teniendo que salir protegido por la policía, que sus hijos tengan que ir a estudiar con escoltas. Y esto lo hacen los cachorros de la CUP, los activistas de Arran, que esta pasada madrugada han vuelto a hacer otra de sus acciones y han decidido atacar, en este caso, una comisaría de la Policía Nacional en Tarrasa, en esta ocasión con pintura roja.
El montaje no es nuestro, lo hacen ellos mismos, se graban, le ponen la música y lo suben a las redes sociales para que todos podamos ver sus hazañas. Pero claro, es que en Cataluña se ha generalizado ya el odio hasta el punto que los más vivos se inventan maneras de atacar al Estado español. Como en esta empresa de parking, vean ustedes, coge usted el ticket del parking y además de la fecha, la hora de entrada, hora de salida, el precio que hay que pagar y tal, en donde pone país de la empresa que lleva el tema del parking, en este caso quitan la palabra España y ponen país explotador. Es el aparcamiento del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Los responsables han aclarado ya que se debió sin duda a un simple error y que ya está subsanado. Parece ser que aprovechan cualquier Ahora oportunidad. han puesto opresor, ¿no? Claro, ya lo han subsanado. Ahora sí, ¿no? Por opresor. Claro, claro, claro. Pues para que veáis, esto es lo que se está viendo en Cataluña en el día a día, ¿eh? Yo admiro a los catalanes que llevan su españolidad a gala. Todos los días, en la calle, sin protección, sin nada, y que luchan contra un ambiente absolutamente irrespirable, que es el que tratan de construir y de generar los otros, ¿no? Y efectivamente, yo estoy seguro de que esta empresa tiene toda la razón en su petición de excusas, porque es casi idéntica la palabra España a país explotador. O sea, es un par de letras la diferencia. Es un error humano. Sí, es un error humano, sin duda. Pero cuidado, Juan Carlos, que es que yo creo que el problema ya no es Cataluña. O sea, el problema estuvo en Cataluña. Pero ahora mismo, además de estar en Cataluña, lo tenemos en España. Y no solo porque esto se está extendiendo, que también, como lo estamos comprobando todos los días, sino porque ayer, sin ir más lejos, alguien que vive en Barcelona me decía en Zaragoza, que bueno, vino a verme, me decía que es una situación que no tiene solución, es decir, por las buenas no tiene ninguna solución. Es decir, hay dos bloques enfrentados en donde, y yo estoy con él de acuerdo, y que eso no quiere decir que tengamos que meter los tanques allí, ni mucho menos, pero que en este momento hay dos bloques completamente enfrentados, hay dos modos, por decirlo así, de ver la sociedad, y ganará uno. O sea, no va a haber una solución, no va a haber un pacto, va a ganar uno. Y yo lo que estoy viendo que desde España se está dejando correr el tiempo, o incluso se está empezando a dar la razón a aquellos que probablemente acabarán ganando como no lo paremos. Y la responsabilidad ya no será solamente de aquellos locos que empezaron con un proyecto independentista. No, la verdadera responsabilidad en este momento la tenemos los españoles y, por lo tanto, el Estado español. O dicho de otra manera, los que acabamos votando o poniendo a las personas, a los diputados, en el Parlamento. Por supuesto, los propios representantes. Pero es que ahí ya, y termino, yo veo que es que se está fraguando casi una revolución. Es decir, lo que pasó en el 36 empieza, han pasado muchos años, nada es igual, la historia no se repite nunca, como decía Marx, pero en todo caso hay muchísimas similitudes. Y con la conflagración social, ya no me refiero bélica, que hubo en el 36. Y estamos alimentando ya desde España, no me refiero desde el resto de España, no me refiero desde Cataluña, estamos alimentando esa bestia. Una de las primeras cosas que tendríamos que hacer los españoles, y ojalá la Constitución lo permitiera, que no lo permite porque afecta a los derechos y libertades y por lo tanto es una ley orgánica, lo que os voy a decir, sería ya que no lo hace la clase política, una iniciativa legislativa popular para prohibir y legalizar los partidos independentistas. Cualquier partido que en el seno, que su objeto fundacional sea cargarse la convivencia, cargarse el sistema de libertades que tantísimo tiempo ha costado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, conseguir, y que unos señores de repente se lo quieran. Yo eso creo que es absolutamente fundamental que se ilegalice. De momento no hay un solo partido en el Parlamento que lo esté pidiendo. Yo sí me gustaría decirte que cuidado con estas cosas, que efectivamente los que dicen que los que no conocen su historia están obligados a repetirla, y los que sí la conocemos, lo que estamos obligados es a ver cómo los otros la repiten sin poder hacer nada por evitarlo. Claro. Efectivamente, el drama al final es que se están dando todos los pasos, es verdad que son situaciones diferentes, pero se están dando todos los pasos. Claro, no queremos ver que en Cataluña hay una insurrección generalizada levantada desde el año 2012, que se ha derogado por las instituciones catalanas la Constitución, y se ha derogado el Estatuto de Autonomía. Y que el tema, me acuerdo ayer, en una reunión amplia en la que había gente del PP y del PSOE, y decían los del PSOE, es que estáis yendo muy a la derecha los del PP, porque solo estáis con la unidad de España. Y dice, bueno, son los de la extrema derecha de Vox que están solo con la unidad de España. Y claro, pues uno pregunta, ¿es que la unidad de España es de extrema derecha?
Pues claro, es que el tema al final está llevándose ese debate. Absolutamente. Estos mismos partidos políticos que cogen en La Rioja y dicen que allí se habla euskera. Sí, o que en Zaragoza, de la que hablabais, que se habla catalán y se quedan tan panchos. O sea, quiero decirte que efectivamente en todo este revival de los años 30, curiosamente, hay partidos políticos que estaban entonces y están ahora, los mismos. Pero bueno, así están las cosas en Cataluña, en un asunto que se convierte sin lugar a dudas en el foco de atención de la crónica nacional. Pero si echamos un vistazo fuera de nuestras fronteras, hemos de prestar atención al tema del Brexit. Resulta que la primera ministra británica, Theresa May, está haciendo auténticos equilibrios para sacar adelante ese acuerdo de Brexit blando que ha pactado con Bruselas, en un momento en el que también afecta a España. Al parecer, nuestro gobierno ha desaprovechado una oportunidad de oro de poder reclamar la cosoberanía sobre Gibraltar. Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.